¿Qué podría ser más aterrador que el misterioso Triángulo de las Bermudas? En un reciente estudio técnico, los científicos desentrañaron el misterio que rodea esta zona, pero lo que descubrieron hizo que el mundo se estremeciera. Los científicos han descubierto que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas y las anomalías similares en otras partes del mundo están relacionadas con un fenómeno natural hasta ahora desconocido: microburst hexagonal. Estos microbursts son descargas de aire extremadamente poderosas que descienden desde la atmósfera superior a la superficie del océano, creando repentinamente olas masivas y turbulentas que pueden tragarse barcos y aviones. Lo que resulta aún más preocupante es que estos microbursts hexagonales parecen estar aumentando en frecuencia y alcance, lo que plantea una amenaza significativa para la navegación y la aviación en todo el mundo. Decenas de mensajes como estos están almacenados en las cajas negras de aviones que se estrellaron en misteriosas circunstancias sobre el Triángulo de las Bermudas. Esta área se extiende desde las Islas Bermudas y Florida hasta Puerto Rico, abarcando un territorio de aproximadamente 805.000 kilómetros cuadrados, equivalente a casi 2 veces el tamaño de Japón. Además, alberga el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, donde casi cabría un monte Kilimanjaro. Y medio, no es sorprendente que muchas veces no se hayan encontrado restos de los barcos y aviones desaparecidos en esta vasta región. Pero incluso cuando se encuentran los barcos perdidos, las escenas son desconcertantes. Por ejemplo, en 1944, la Marina de Estados Unidos encontró el barco estadounidense Rubicon en el Triángulo de las Bermudas, cerca de Florida, un mes después de que se perdiera todo contacto mientras viajaba desde Cuba hacia La Habana. Aunque se esperaba que hubiera más de 300 personas a bordo, cuando los militares llegaron, encontraron el barco completamente vacío, excepto por un perro que corría por la cubierta. Sorprendentemente, las pertenencias y provisiones estaban intactas, como si la tripulación y los pasajeros se hubieran evaporado instantáneamente del barco. Este caso no es único en la historia del Triángulo de las Bermudas. Anteriormente, una situación similar le ocurrió al buque francés Rosalía, que se dirigía a La Habana de Hamburgo. En 1840, se encontró en el Mar de los Sargazos, cerca del Triángulo de las Bermudas. El tiempo en él también parecía estar en pausa. El almuerzo esperaba a los marineros en la cocina, pero no había ni una sola persona a bordo. Solo un canario hambriento piaba en una jaula. Precisamente la misma historia ocurrió en un barco americano llamado Mary Celeste. En 1872 estaba en camino de Nueva York a Italia, a través del Triángulo de las Bermudas, y fue encontrado solo un año después cerca de los Azores. A bordo incluso encontraron tesoros intactos en el camarote del capitán y el gato superviviente. Pero la propia tripulación parecía haberse evaporado también. Pero lo peor que hace que esta zona sea mortal es el hecho no solo de que se extiende por el mar, sino también hasta el cielo. En 1945, el vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos torpedos de la Marina estadounidense, simplemente se desvaneció en el aire durante un ejercicio de rutina. La teoría del fallo simultáneo de los 5 aviones parece increíble. Además, fueron sometidos a pruebas exhaustivas antes de partir. Hay aún más lagunas lógicas en la historia que ocurrió con el avión Beechcraft Bonanza. El 4 de diciembre de 1970, el piloto y 2 pasajeros despegaron de la isla de Andros en las Bahamas y se dirigieron a la costa de Florida. Tenían que cubrir una distancia de 400 kilómetros, lo que supone 90 minutos de vuelo. A una altitud de 3.500 metros, el piloto vio una extraña nube de forma cilíndrica. El diámetro del tubo era superior a 1 kilómetro y la longitud parecía interminable. Como era gigantesca, el piloto no tuvo más remedio que atravesar la nube. Cuando el avión voló hacia ella, se volvió oscura como la noche. De repente, alrededor del avión, empezaron a aparecer brillantes destellos blancos que lo iluminaban todo. Sin embargo, según el piloto, no se trataba de un rayo. Ya había empezado a despedirse de la vida, pero al cabo de 1 minuto vio la luz al final del túnel. El túnel de nubes empezó a estrecharse.
Al mismo tiempo, los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar y la aguja de la brújula giraba aleatoriamente. En algún momento el piloto se sintió ingrávido y el avión salió de las nubes. Al mismo tiempo, resultó que ya estaban casi en Miami, aunque solo habían transcurrido 47 minutos de vuelo. Además, el avión consumió menos combustible de lo habitual. Nadie de los que iban a bordo ese día sabe aún realmente cómo consiguieron adelantarse. Pero lo más inexplicable al día de hoy es la pérdida del vuelo 9C-14 de Pan American World Airways, con 57 pasajeros a bordo. El 2 de julio de 1955, el avión despegó en Nueva York y debía aterrizar en Miami 3 horas después, pero desapareció de todos los radares. Nunca se encontraron sus restos. Durante mucho tiempo, se creyó que el avión se había estrellado y que todos los pasajeros habían muerto. 37 años después, el Weekly World News publicó un artículo inusual sobre este vuelo. Decía que el 9 de septiembre, en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, de la nada apareció un nuevo punto en el radar, tal como si el avión hubiese aparecido de la nada. Tras aterrizar, el piloto se puso en contacto con la torre y preguntó dónde se encontraba porque necesitaba llegar al aeropuerto de Miami a una hora concreta. En sí, a las 9:55 de la mañana del 2 de julio de 1955. Le dijeron que era 1992. Entonces el capitán, presa del pánico, empezó a gritar al personal del aeropuerto que no se acercara a su avión. Encendió de nuevo los motores y, sin esperar permiso para despegar, elevó el avión en el aire, desapareciendo de nuevo del radar. Aunque los incidentes en el Triángulo de las Bermudas son bastante misteriosos, no hay que fiarse de Weekly World News. Los trabajadores del tabloide inventaron explicaciones paranormales para todos los incidentes actuales en América y alrededor del mundo. Por lo tanto, más y más personas compraron sus periódicos porque eran diferentes de otras noticias. Por lo tanto, los científicos siguen explorando esta zona peligrosa y siguen tratando de encontrar una explicación científica para las catástrofes que ocurrieron aquí. Estas fueron las últimas palabras del piloto del vuelo N-13808H, el 28 de junio de 1980. Desde el momento en que se grabó el mensaje y hasta el día de hoy, el avión junto con la tripulación se considera desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Pero nadie sabe exactamente qué objeto en el cielo asustó a los pilotos. Aunque muchos científicos creen haber resuelto el misterio de esta zona en el mar, cada uno tiene su propia teoría. Algunos investigadores sugieren que la causa de los naufragios en esta zona es un gran número de sombras y arrecifes. Pero esta teoría solo era válida hace muchos años, cuando los barcos de madera cruzaban el océano. Y para los equipos modernos de los barcos, esto ya no es un problema grave. Otros investigadores se interesan por las burbujas en las aguas del Triángulo de las Bermudas, que aparecen a partir de grietas en las placas tectónicas. Según los científicos, se trata de un gas metano explosivo que se convierte en burbujas gigantes. Cuando llegan a la superficie, pueden destruir o incluso tragarse un barco entero. Pero esta teoría no tiene en cuenta que algunos barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas fueron, sin embargo, encontrados, además, absolutamente intactos. Y sin embargo, hay una teoría que puede explicar esto. Los geólogos dicen que durante una tormenta, las olas pueden generar infrasonidos, que tienen un efecto nocivo sobre el sistema nervioso. Como consecuencia, la tripulación entra en pánico, el miedo se apodera del sentido común, y la gente se precipita por la borda. Por eso se encontraron tantos barcos en el Triángulo de las Bermudas, sin pasajeros y con las cosas intactas. Pero estas tres teorías no tienen nada que ver con los aviones. Una teoría bastante razonable fue propuesta por un meteorólogo llamado Steve Miller. En las imágenes de satélite de la NASA, se dio cuenta de inusuales nubes hexagonales con bordes rectos sobre el Triángulo de las Bermudas. Miller sugiere que son capaces de generar bombas aéreas. Son fuertes corrientes de viento que pueden alcanzar la velocidad de un huracán de 300 kilómetros por hora. Esta fuerza es suficiente para hundir incluso un barco bastante grande o provocar el choque de un avión en cuestión de minutos. Pero para confirmar esta teoría se necesitan observaciones adicionales.
Después de todo, las imágenes no muestran que haya embudos en las nubes, a través de las cuales el aire se dirija hacia abajo. El Triángulo de las Bermudas se ha hecho famoso gracias a un gran número de investigaciones en los medios de comunicación, documentales y largometrajes. Por ello, la gente corriente también intenta resolver este misterio. Por ejemplo, en uno de los artículos de Internet sobre el triángulo, en los comentarios, una tal Jaden Unseeker planteó su propia hipótesis y explica por qué desaparecen no solo barcos, sino también aviones en el triángulo. La cosa es que Cristóbal Colón, durante su viaje por mar en 1492, vio un destello en el cielo. En su cuaderno de bitácora, consta que el cielo se iluminó de repente, tras lo cual las agujas de la brújula empezaron a comportarse de forma extraña. La chica sugiere que este destello podría ser un asteroide magnético, y como los aviones y los barcos están hechos de metal, solo pueden ser atraídos por el fondo del Océano Atlántico al cuerpo celeste magnético que cayó en él. De hecho, la ciencia ya ha encontrado asteroides que tienen su propio campo magnético. Pero hay una cosa. Si tal objeto cayó en el océano en el siglo XV, los registros de esto se habrían conservado, no solo con el diario de Colón, y el propio Colón, que estaba cerca del lugar del accidente, una vez que sintió el efecto magnético del asteroide sobre sí mismo, habría muerto a causa de un tsunami gigante. Pero mientras algunos intentan acercarse científicamente al Triángulo de las Bermudas, los teóricos de la conspiración ya han encontrado lo que consideran la respuesta más lógica. Creen que esta zona es un punto caliente de actividad alienígena, donde seres extraterrestres están abduciendo a personas para estudiarlas. Por eso, en todos los barcos encontrados en el Triángulo de las Bermudas, solo sobrevivieron animales y la valiosa carga no fue tocada. Hay muchas pruebas que apoyan esta hipótesis. Una de ellas está documentada en el diario griego Adesmaftos Press, del 17 de agosto de 1995. Tenía una entrevista con un marino mercante y operador de radio en el suyo taxé de Podhiti, llamado Policarpos Pensas. El marinero afirmó que durante una de sus salidas al mar sintió que algo iba mal cuando el barco empezó a atravesar las olas a una velocidad increíble, a pesar de que el equipo mostraba la velocidad habitual. Y las sensaciones no defraudaron al marinero. Pocos minutos después, comenzó una completa diablura a bordo. Al principio, el capitán del barco se sintió muy mal. Le parecía que las manos le pesaban mucho y no podía levantarlas hacia el timón, y el timonel no podía mantener un rumbo fijo porque la brújula daba vueltas como loca. La tripulación se dio cuenta entonces de que todos los relojes del barco se habían adelantado 2 horas. De repente, Spencer vio en el cielo un gran objeto volador blanco, no identificado, al que se unieron otros 2 pequeños. El marinero corrió inmediatamente a enviar un mensaje sobre lo ocurrido utilizando código Morse, pero se dio cuenta que de repente empezaba a moverse muy lento. Al mismo tiempo, otro marinero intentó encender un cigarrillo, pero no salió nada de él porque se quemó inmediatamente. Al mismo tiempo, toda la tripulación del barco sintió unos latidos anormalmente lentos. Spencer está plenamente convencido de que aquel día se encontró en el Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, esta foto fue tomada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2020. Sin embargo, los intentos de desentrañar los misterios del Triángulo de las Bermudas no terminan con las versiones de ovnis. Por ejemplo, el escritor Charles Berlitz tiene su propia teoría. Afirma que antes en el lugar del triángulo pudo haber existido la capital de una antigua civilización desarrollada. Por supuesto, la mayoría de los científicos consideran tales teorías sobre la existencia de ciudades perdidas, solo ficción y mitos. Pero hay quienes, como Berlitz, no dudan de la existencia de la Atlántida. El escritor cree que los inventos de los antiguos atlantes pueden ser la causa de todos los desastres de la zona. Sugiere que los atlantes desarrollaron una fórmula que permite acumular energía espacial en un cristal. Con su ayuda era posible crear rayos solares y estelares similares a los láseres. Se utilizaban principalmente en la construcción, pero en nuestra época bien podrían destruir la tecnología moderna. Cuando una gran inundación cubrió la Atlántida, los cristales también se fueron al fondo,
pero no dejaron de hacer su trabajo. Por eso, al nadar por esta zona, fallan los equipos y las brújulas. A diferencia de las hipótesis de los científicos, las teorías sobre ovnis y la Atlántida explican todas las rarezas del triángulo. Pero al mismo tiempo, la existencia de los ovnis y de la mítica ciudad de la Atlántida aún no ha sido demostrada por la ciencia, así que ni uno ni otro tienen pruebas convincentes, y por tanto seguimos sin saber cómo proteger a la gente de los incidentes de esta zona. Mientras tanto, anomalías similares aparecen en otras partes del mundo. Más de un equipo de marineros trató de salvar su barco, después de haber entrado en aguas peligrosas entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Pero esta no es la única zona de peligro en los océanos del mundo. Una de estas anomalías atrae a científicos, turistas y buceadores extremos. Hablamos de Australia, cuya costa occidental puede llamarse la capital de los naufragios. Tantas personas murieron en estas aguas que existen leyendas sobre fantasmas entre los lugareños, y los turistas hoy en día nadan literalmente entre los cadáveres. En el año 2022, Monique Sicheter pasa sus vacaciones en la Isla Magnética, nadando en el océano frente al norte de Australia. Cuando la chica regresó a casa y empezó a revisar sus fotos, se dio cuenta de un terrible detalle en una de ellas. En el fondo, una mano fantasmal se acercaba a su pierna. Resultó ser un miembro amputado de un esqueleto humano. Allá por el año 1770, el capitán James Cook, que navegaba por estas aguas, notó que la brújula del barco no funcionaba, como si hubiera un imán cerca. De ahí viene el nombre de la Isla Magnética. Debido a tan inexplicables anomalías y a las aguas se siguen encontrando restos de cuerpos de marineros muertos. Desde finales del siglo XVI, este lugar se ha convertido en un cementerio para los barcos holandeses, británicos y portugueses que iban de Europa a Indonesia. Se fueron demasiado al este, a las aguas de Australia Occidental, y desaparecieron. Pero sin embargo, misteriosos acontecimientos se asocian con el Triángulo del Diablo. Algo está pasando en el cielo. El cielo se está abriendo. Estas fueron las últimas palabras de un piloto de caza japonés en agosto de 1945, durante un accidente sobre esta zona. El Triángulo del Diablo se extiende por las aguas del Pacífico cerca de Tokio. A juzgar por antiguas leyendas, la gente solía creer que el océano era el hogar de dragones que atacaban a los marineros. Se dice que allá por 1274 y 1281, Kublai Khan, el quinto gran Khan del Imperio Mongol, nieto de Genghis Khan, intentó invadir Japón. Sin embargo, las dos veces perdió misteriosamente sus barcos y cerca de 40.000 tripulantes. Los japoneses creían que fueron los dioses quienes detuvieron a los conquistadores. Más tarde, a principios del siglo XX, barcos de pesca y buques de guerra se hundieron a menudo en esta zona. Además, en el Triángulo del Dragón, un barco de investigación con 100 científicos que intentaban desentrañar la anomalía desapareció sin dejar rastro. Pero lo más emocionante es que los Triángulos del Diablo y de las Bermudas son muy parecidos. Están situados a la misma latitud en la costa este de grandes masas continentales. En el Triángulo del Diablo, al igual que en las Bermudas, también se encuentra uno de los puntos más profundos del mar. En este caso, la Fosa de las Marianas. Estas dos anomalías son como gemelas, y el piloto japonés que gritó sobre el cielo abierto probablemente se metió en el mismo túnel de nubes que el avión Beechcraft Bonanza. Pero hay un lugar en América que da más miedo que el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Diablo juntos. Durante cientos de años han ocurrido muchas cosas extrañas en la región del lago Michigan, la mayoría de las cuales no pueden explicarse lógicamente. Pero lo más interesante, después de haber recogido las ubicaciones de todos los incidentes en un mapa, los investigadores descubrieron que la zona peligrosa en estas aguas también forma un triángulo. Lo llamaron el Triángulo de Michigan. Se encuentra en el centro del lago más grande de América, el Michigan, y en él hubo muchas catástrofes místicas y misteriosas. Por ejemplo, en 1950, Northwest Airlines, vuelo 2501, llevando 55 pasajeros y 3 miembros de la tripulación, voló de Nueva York a Minneapolis. Sobrevolando el Triángulo de Michigan,
pareció desaparecer en el aire. Pero aquí no solo desaparecen misteriosamente aviones y barcos, sino también personas que simplemente paseaban por la costa. En 1978, un estudiante de la Universidad Cristiana Privada de Michigan, Stephen Kubacki, esquiaba a orillas de un lago, pero un día desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía fue a buscarlo, observó el rastro de sus huellas. Seguían la orilla del lago, Michigan, y de repente se interrumpieron. Ante la falta de otras pruebas, la policía pensó que se había perdido y había muerto congelado, aunque nunca se encontró su cuerpo. Sus seres queridos ya lloraban su pérdida cuando de repente, un año después, Stephen fue encontrado vivo y sano, a más de 1000 kilómetros del lugar de los hechos. Cuando le preguntaron qué había pasado aquel día y por qué había acabado en aquel lugar, el chico no recordaba absolutamente nada. Y este no es el único misterio del Triángulo de Michigan. En su fondo se encontraron misteriosas estructuras antiguas. Sin embargo, ahora los investigadores mantienen este lugar en secreto. Según la versión oficial, esto se hizo para proteger las antiguas ruinas submarinas de los vándalos. Actualmente, los científicos no saben qué creó estas composiciones de piedra, la naturaleza, la humanidad o alguien más. Los residentes locales dicen que a menudo ven brillantes luces intermitentes sobre el agua y creen que las estructuras de piedra y los desastres en esta área están conectados con los ovnis. En 1883, los marineros del remolcador de madera Murray McLean dicen haber visto enormes bloques de hielo cayendo del cielo sobre el lago. Por 30 minutos, esta extraña lluvia no paró y fue tan potente que dejó abolladuras en la superficie de madera del remolcador. Los tripulantes incluso guardaron un gran trozo de hielo en la despensa para mostrarlo como prueba si nadie les creía. Pero a pesar de los esfuerzos de los testigos presenciales de la anomalía, su historia siguió siendo percibida como una mentira. Dado que no hay explicaciones lógicas para lo que ocurre en estas zonas anómalas, los gobiernos optan por ignorar la existencia de estos triángulos peligrosos. Estos lugares ni siquiera están marcados en los mapas del mundo, lo que significa que año tras año, los pasajeros de aviones y las tripulaciones de los incidentes en el Triángulo de las Bermudas no dejan rastro más allá de las cajas negras. Hoy en día, tales catástrofes pueden ser presenciadas casi en tiempo real. En 2015, 2 adolescentes de 14 años de Florida se escaparon de sus padres para ir a las Bahamas y documentaron todo en Snapchat. De repente, uno de ellos compartió un video de una tormenta que se aproximaba con una leyenda trágica. Al año siguiente, los guardacostas encontraron el barco de Barry Cohen y Austin Stephanos cerca de la costa de las Bermudas de forma inesperada. Es muy probable que la tormenta hubiera llevado a los niños al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el barco estaba vacío y los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados.